Bien, hermanos, que el Todopoderoso Yahweh les bendiga de una manera especial a cada uno en esta noche. Tenemos el tema de hoy, los mandamientos aplicables. Hoy vamos a estar estudiando la exégesis del libro de Hebreo y luego estaremos viendo algunos mandamientos. Así que les sugerimos a todos los hermanos que busquen su papel y lápiz y anoten sus preguntas y la información que vayan recibiendo, vayan también haciendo sus anotaciones. Y a los que están conectados en las redes sociales, en YouTube y Facebook, le podemos sugerir que hagan sus preguntas en la caja de comentarios y compartan con otros estos estudios o este estudio que vamos a dar en esta noche. En nuestro canal de YouTube, Joel de Rosario, pueden encontrar todos los estudios relacionados a la Torá y mucho más. En Redil de Salvación estamos para ayudar y para dar de lo que el Padre nos ha dado. Así que están invitados a compartir y a entrar a nuestro canal de estudio bíblico. Así que los mandamientos aplicables. Si están listos, vamos a comenzar. En el libro de Hebreos vamos a estar haciendo una exégesis sobre el contenido de ese libro, por lo menos en algunos capítulos claves. No va a ser completo, sino algunos capítulos clave que nos pueden enseñar qué enseña o qué dice el libro de Hebreos sobre la Torá y aclarar algunas confusiones que se desprenden de ahí por el asunto de las interpretaciones bíblicas, interpretaciones teológicas de la Biblia y que muchas veces son contrarios a la enseñanza que da la Escritura sobre la Torá, sobre la ley. Y esto lo hacemos para que comiencen a despejarse dudas sobre este tema y que podamos entender que la Escritura es una unidad de pensamiento, una unidad de doctrina y que el Espíritu de Yahweh no se contradice a sí mismo en las Escrituras. O sea que lo que Yahweh dijo ayer es lo mismo que dice hoy, con la diferencia de que estamos viendo cuáles son los mandamientos que sí aplican para este tiempo, porque vamos a ir entendiendo o hemos estudiado que hay muchos mandamientos que realmente no aplican para este tiempo. Para los hermanos nuevos que están en las redes sociales y en Zoom conectado en este estudio, le podemos decir, por ejemplo, mandamientos que no son aplicables para este tiempo tienen que ver, por ejemplo, con la pena de muerte. La pena de muerte aplicada por humanos. Yahweh le quitó ese designio a los hombres y él se quedó con la prerrogativa de aplicar la pena de muerte. Ojo, no estoy diciendo que no existe la pena de muerte aplicada por la desobediencia a los mandamientos de Yahweh. Lo que pasa es que Yahweh tiene en su mano la aplicación de ese precepto de la condena por la desobediencia a la ley, a ciertas leyes. Significa que, por ejemplo, una persona adultera o fornica en la escritura era castigado con la muerte. Pero al Yahweh quitar de la mano de los hombres la pena de muerte aplicada por ellos, entonces él la toma para sí y la aplica en el momento que él considera adecuado, en el tiempo que él considera adecuado. No como nosotros quizás pensamos, sino como él así lo decide en su soberana voluntad. Pero sigue vigente en ese sentido esos mandamientos. Pero en cuanto a aplicación humana, hay mandamientos que no son aplicables, como los que tienen que ver con el sacerdocio y el templo y ciertos sacrificios. Y los mandamientos que tienen que ver con los reyes de Israel, ya que no hay rey en Israel terrenalmente hablando, porque sabemos que tenemos un rey y ese rey es Yahshua de Nazaret. Ese es nuestro rey y ese es nuestro amo. Entonces, en ese sentido, hay mandamientos que se toman en cuenta en cuanto al rey de Israel que está sentado en el cielo.
pero terrenalmente no aplican. Vamos entonces a ver qué nos enseña, haciendo exégesis. Cuando hablamos de exégesis, estamos hablando de un análisis textual, cultural, histórico del texto bíblico. Vamos a hacer análisis. Vamos a hacer análisis de el texto bíblico del libro de Hebreos. El libro de Hebreos. Al hacer este análisis del libro de Hebreos, nosotros podemos entender mejor en qué consiste la Torá en el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, como se le llama. Leemos en el capítulo 5, empezaremos en el capítulo 5 de Hebreos, capítulo 5, versículo 4 en adelante, que dice: nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia. Está hablando del sacerdocio. Más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Estamos viendo acá, haciendo un poco de contexto, el libro de Hebreo está enfocado en el sacerdocio en este capítulo, pero si lo vemos revisando desde el capítulo 1, comienza a presentar al Mesías como el preeminente, como el principal objeto de adoración por los hombres y los ángeles, y quien es el creador. Presenta al Mesías como el creador. El capítulo 2 comienza a hablar de lo que el pueblo de Israel comenzó a hacer o hizo en el desierto. Capítulo 3, capítulo 4 está enfocando cómo fueron castigados por la desobediencia, por descuidar un mensaje tan grande como el que se le había dado, y que este mensaje que nosotros recibimos es mucho más grande todavía. Si fue grande el mensaje que ellos recibieron en el desierto, cuánto más el mensaje que se dio a través de el Hijo. Como dice el capítulo 1, Dios había hablado de muchas maneras por medio de los padres y los profetas a sus hijos, pero que en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué fue lo que nos habló por el Hijo? Nos trajo el mensaje de salvación y el mensaje de redención acompañado de un pacto. Acompañado de un pacto que vamos a estar estudiando hoy un poquito más ampliamente. Aquí vemos en el capítulo 5, hablando de que esto fue posible, este mensaje que llegó, porque hubo una ejecución, hubo un acto que dio paso a una nueva iniciativa de parte de Dios con relación al sacerdocio. Con relación al sacerdocio. Y preste mucha atención. ¿Por qué? Porque ha habido mucha controversia y confusión con este tema, porque muchas veces la gente ignora el contenido del libro de Hebreos y cómo esto se conecta con el Antiguo Testamento, aún esto estando en el Nuevo Testamento. Porque el libro de Hebreos es un libro que tiene un gran significado, no solamente para nosotros los occidentales y que hemos venido a ser parte del pueblo de Israel y que fuimos injertados en el buen olivo, sino también para los judíos, específicamente en esa época, que tenían un llamado,
que tenían un llamado a entender el plan de Yahweh, porque ellos tenían las escrituras en su mano. Ellos eran los que tenían que entender el llamado. Entonces el libro de Hebreo específicamente fue escrito, como tal lo dice el nombre, a los hebreos. A los hebreos. Por eso tiene tanto contenido técnico del sacerdocio y de los sacrificios y del templo, porque era para que los judíos hebreos de esa época entendieran lo que el escritor le estaba queriendo decir relacionado al Mesías y su llamado. Significa entonces, hermanos, que si para los judíos este libro le abría la mente para que entendieran el significado, cuánto más a nosotros que se nos dio una revelación escritural bien amplia de lo que significaba el Mesías y nosotros lo entendimos por el Espíritu, mientras que en el pueblo judío había una venda puesta que no podían ver. Por eso existe el libro de Hebreos. Significa que nosotros los creyentes deberíamos entender el libro de Hebreos también, porque hemos recibido una iluminación bien amplia, que la mayoría de judíos no entendían y hoy tampoco entienden, relacionado al ministerio del Mesías, lo que él vino a hacer aquí en esta tierra. Así que vamos a estar observando que este libro tiene un contenido que para los hebreos abre el telón, abre la cortina de la revelación de lo que el Mesías vino a hacer en cuanto a la ley. Ese era el talón de Aquiles de los judíos, el tema de la ley y la gracia. No entendían cómo podía ser que un gentil ahora podía ser parte del pueblo de Israel solo por la gracia. Y la controversia se continúa luego en el pueblo occidental, en la iglesia como la conocemos, porque no se entiende que un gentil pueda obedecer la ley hoy en día y que los requerimientos de la ley sean aplicados también a nosotros. Entonces tenemos una carretera de doble vía. Los judíos que no creen que la gracia puede hacer un efecto en medio de la ley y los gentiles que no creen que la ley puede hacer un efecto positivo en medio de la gracia. Entonces es importante que veamos esto. Aquí está hablando del Mesías que recibió el llamado sacerdocio, porque Dios le dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec, ¿qué significa eso? Ustedes saben, los que ya han estudiado ese tema, que Melquisedec es un sacerdote y rey. Melech Sadik, en hebreo se le llama el Melquisedec, el rey justo, rey justo. Melquisedec fue un sacerdote y rey instituido directamente por Dios en los tiempos de Abraham. No se sabe su origen, su genealogía, solo se sabe que era rey y sacerdote. Por eso toma el tipo del Mesías, por tener un origen tan extraordinario y una autoridad tan grande como ser rey y sacerdote a la vez, algo que no era común. Y mejor dicho, que para el tema de la ley y lo que Dios iba a instituir, rey y sacerdote no cuadraba mucho, porque tenía que ser rey por Judá y sacerdote por Leví. O sea que tenía que ser una tribu específica. Y Dios está marcando ya un precedente mencionando a Melquisedec en el Antiguo Testamento como un rey y sacerdote. Entonces, aquí vamos a ver cómo se desenlaza este tema relacionado al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, en el capítulo 6, entonces, comienza a hablar o continúa hablando de la promesa y el juramento. La promesa y el juramento. Dice el versículo 18 del capítulo 6, lo hizo así para que mediante la promesa, el juramento, que son dos realidades inmutables, o sea, no se puede cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta. O sea, mire bien, hermanos, Dios
no puede mentir. Y él dio un juramento, dio una promesa y un juramento inmutable, inmutable. Por eso él aconseja, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Escuchen, tenemos como firme ancla, como firme y segura ancla del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, del templo. Bien, entonces aquí, hermanos, estamos viendo qué significa la promesa y el juramento. Hasta donde Yeshua, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, promesa y juramento. Aquí encontramos una conexión con Abraham, con la promesa que Dios le dio a Abraham y el juramento. Promesa y juramento. ¿Qué tiene que ver esto con el Nuevo Testamento? ¿Qué tiene que ver esto con el Nuevo Testamento? Pues, esto tiene que ver y mucho. La promesa fue a favor de la simiente y su descendencia. Y el juramento fue el pacto de Yahweh. El pacto que hizo Yahweh diciendo, yo juro por mí mismo que te bendeciré y te multiplicaré. Esa promesa es inmutable, es inmutable. Y el juramento también, porque el juramento fue el pacto, él hizo un pacto consigo mismo. El juramento tiene que ver con el pacto. O sea, que cuando hablamos del juramento y el pacto en el Nuevo Testamento, es invariable, es incambiable. ¿Y a quién involucra este pacto y esta promesa? ¿A quién involucra? ¿Qué le parecería a usted si Dios le hace a usted una promesa y en esa promesa le está diciendo, yo no miento, yo no voy a cambiar, esto es algo inmutable? ¿Cómo usted se sentiría? ¿Cómo afectaría eso en su confianza, Yahweh? Si él le dice a usted, yo te prometo, mira, te juro por mí, no por el cielo, ni por la tierra, ni por los ángeles, te juro por mí que yo voy a cumplir con la promesa y te hago un juramento. ¿Con qué tiene que ver esto? Pues sencillamente, aquí en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28 y 29 lo encontramos. Dice aquí, ya no hay judío ni griego. O sea, ya no tiene que ver con genealogía, ya no tiene que ver con tribus, ya no tiene que ver con nación, ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre, no tiene que ver con estatus social. No hay varón ni mujer, no tiene que ver con identidad, sea varón o sea hembra. Porque todos vosotros sois uno en el Mesías Yeshua. Qué maravillosa promesa. Qué tremendo mensaje envuelve el libro de Gálatas para nosotros los creyentes de todas partes. Uno. Somos uno en el Mesías. Ahora la pregunta que uno se debe hacer es, hermanos queridos, ¿por qué hay tantas divisiones? ¿Por qué hay tanta gente matándose y jalándose los moños por la fe y por las doctrinas? Porque no han entendido qué significa estar en el Mesías a través del pacto y la promesa. El que no entiende lo que significa estar unido en el pacto y la promesa va a estar peleándose por doctrina. Va a estar peleándose por doctrina porque cada cual va a estar jalando por su lado, interpretando por su lado, mientras que la Biblia está diciendo claro cuál es la enseñanza. Cuál es la enseñanza y que debe ser el pueblo de Yahweh en todas partes del mundo, uno solo. Y él dice en el versículo 29, y si ustedes son del Mesías, escuche bien, y si ustedes son del Mesías,
ciertamente, linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y heredero según la promesa. O sea, hermano, que ya nosotros significa que somos descendientes de Abraham por la promesa y el juramento. Somos descendientes de Abraham. Pertenecemos al pueblo de Israel por promesa y por pacto. Entonces, ahí encontramos un gran significado de lo que el libro de Hebreo me está diciendo. Un libro que fue escrito específicamente a judíos, a hebreos. Mire cómo podemos entender según lo que el apóstol Pablo está diciendo en otro libro, el libro de Gálatas. Somos linaje de Abraham. O sea, cuando habla de linaje, está hablando de simiente. Y te multiplicaré tu descendencia, le dijo a Abraham. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Bueno, el apóstol Pablo, en ese mismo libro de Gálatas, él dice que cuando él habla de la simiente, no dice las simientes, sino la simiente, refiriéndose a uno, no a muchos, a uno. ¿De quién está hablando? De Yahshua. O sea que la promesa fue directamente enfocada en uno, en el Mesías. ¿Y de dónde sale la descendencia del Mesías? De el nuevo pacto en su sangre. Todo aquel que cree en el Mesías es descendiente de Abraham por la simiente de Abraham, que es Yahshua. Si usted entiende eso, se va a dar cuenta entonces de que no hay confusión en el libro de Hebreo con la ley. No hay confusión. ¿Por qué? Porque hay una promesa, pero también hay un pacto. Hay una promesa y hay un pacto. Y si entendemos las dos cosas y la unimos, nos damos cuenta que promesa tiene que ver con fe, tiene que ver con gracia, tiene que ver con misericordia, con compasión. Si hablamos de juramento, tiene que ver con pacto, tiene que ver con un decreto, tiene que ver con un acuerdo unilateral entre Yahweh mismo. Yahweh con Yahweh. O sea, él mismo. No con otra persona. No hizo un pacto con Abraham cuando hizo un juramento invariable, un juramento que no se podía cambiar. Lo hizo con él mismo. Entonces, de ahí parte entonces que tenemos, como dice ahí, léalo usted mismo. Ahí lo dice. Desde el versículo 19 tenemos, bueno, dice el verso 18, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades, dos cosas grandes, dos realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo, tengamos un impulso poderoso. Los que buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. ¿Cuál es esa esperanza? Tenemos entonces como firme y segura ancla, oiga bien, firme y segura ancla del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. O sea que lo que nosotros, la esperanza de nosotros no es cualquier cosa, la esperanza de nosotros es firme, es invariable, nadie la puede cambiar. Nadie puede cambiar eso. Eso penetró hasta el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ahí fue donde Yahshua entró por nosotros, llegando a ser entonces sumo sacerdote. ¿Para cuánto? Para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, si sabemos lo que significa el juramento, la promesa, vamos a estar seguros, no vamos a tener miedo, vamos a estar confiados plenamente en la obra redentora que hizo Cristo por nosotros. Seguros y cimentados con una firme ancla del alma. Eso nadie lo va a poder cambiar, por más que quiera, por más que se empeñe. Nadie va a poder cambiar esa realidad de la que está hablando el libro de Hebreo aquí en el capítulo 6. Pero la ley cambió en Hebreos 7. Vamos a ver
si eso es cierto, porque ahí el hebreo siguiente me está hablando de un cambio en la ley, hablando de que la ley cambió. Miren qué dice el versículo 11. Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo. ¿Qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y no según el de Aarón? Porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. Dice la nueva versión internacional. Tiene que cambiarse la ley. Entonces aquí ese texto es usado para decir, como no hay sacerdotes ya, tampoco hay ley. ¿Se dan cuenta de lo que el texto está diciendo ahí? Porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. Por una parte, la ley anterior, oiga bien, la ley anterior queda anulada. Anote ahí, versículo 18. La ley queda anulada por ser inútil e ineficaz. Entonces, paremos este estudio, cerremos esto, porque ahí dice que la ley se anuló, ya no hay que estudiar la ley, ya no hay que guardar la ley, hermano. Ahí lo está diciendo, es la Biblia. Vámonos, salgamos de Zoom. Porque ahí está diciendo que es inútil e ineficaz. ¿Por qué? Porque ya no perfeccionó nada. Y por otra, oiga bien, y por la otra, se introduce una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios. Peor aún, ahí sí es que es verdad que estamos estudiando para nada, porque realmente ahí está diciendo que ya se introdujo algo mejor, una esperanza mejor. Entonces, ¿dónde se comete el error grave cuando se leen textos así? En quedarse ahí y no seguir estudiando. Ahora yo les quiero preguntar a ustedes, ¿ustedes quieren seguir estudiándolo o lo dejamos ahí y seguimos solamente con la gracia? ¿Usted quiere que sigamos? Porque el texto ahí me está diciendo, ya no siga, te lo estoy diciendo claro, ya la ley fue anulada y es inútil, es ineficaz. Vamos a seguir leyendo si ustedes quieren que sigamos leyendo. Dice el hermano Erizo que siga. Amén, varón. Voy a seguir entonces. Voy a complacerlo. Porque es que el texto ahí está muy claro, que dice que ya se anuló. Pero él dice, oiga lo que dice. Y no fue sin juramento, los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento. Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento. Mientras que éste llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Yeshua ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. A ver si ustedes pudieron entender ahí esos textos. ¿Cómo aclara el verso 20 lo que estaba diciendo en el 19 para atrás? ¿Cómo aclara? Bueno, ahí lo que está diciendo es que se hizo un juramento en cuanto a qué. ¿En cuanto a qué? Se hizo un juramento en cuanto al sacerdocio. ¿Qué fue lo que vino? ¿Qué fue lo mejor que vino? Un mejor sacerdocio. No una mejor ley, un mejor sacerdocio. Entonces, ¿qué era lo inútil? ¿Qué era lo ineficaz? ¿La ley o el sacerdocio? Verifíquelo usted mismo. ¿Qué era lo inútil? ¿Qué era lo ineficaz? ¿La ley en sí o el sacerdocio pronunciado en la ley? Porque ahí habla de un pacto superior, de un pacto garantizado. El sacerdocio. Muy bien.
el sacerdocio. Porque ahí lo está diciendo la Biblia, no yo. Yeshua ha llegado a ser el que garantiza un mejor pacto, un pacto superior. Eso ha venido a ser Yeshua. Pero vamos a seguir, no nos podemos quedar ahí. ¿Qué más encontramos en el libro de Hebreos? Ahí nos pudimos dar cuenta que ahí no está hablando de que la ley fue anulada, sino el contenido de esa ley específica. El cambio entonces fue de sacerdote. Versículo 22. Noten, yo estoy en el mismo contexto. No me he movido para ningún otro lado. Estoy en el mismo libro de Hebreos para que no me acusen después por ahí que yo estoy agarrando textos de aquí y de allí y haciendo enlaces forzados. Yo estoy en el mismo contexto. Mire que dice, por tanto, por todo lo que ya se dijo anterior, Yeshua ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como aquellos sacerdotes, la muerte le impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos, pero como Yeshua permanece para siempre, como Yeshua permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero, no pasa, no perece. Por eso también puede, oiga esa palabrita, por eso también puede salvar por completo, perpetuamente o para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios. A los que por medio a él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley, noten aquí esta palabrita, de hecho, la ley designa, ¿de qué ley está hablando aquí? La Torá. La Torá designa como sumos sacerdotes a hombres débiles. Entonces, ¿qué era lo ineficaz? ¿Qué era lo inútil? Hombres sacerdotes. Pero el juramento posterior a la ley, ¿cuál fue el juramento posterior a la ley? Que designa al hijo cuando le dice, mi hijo eres tú. Yo te he nombrado hoy, yo te he engendrado hoy como sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso fue lo que leímos anteriormente. Designa al hijo quien ha sido hecho perfecto para siempre. El hijo, sacerdocio perfecto para siempre. ¿Qué me dice a mí este texto? ¿Qué me dice a mí este texto? Sencillamente, hermanos, que el Señor nos salva completamente, que el Señor nos salva para siempre. Por medio a Él nos acercamos a Dios, a Yahweh, por medio a Él. Esto nos habla de intercesión. Él intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. Porque Él entró al lugar santísimo para limpiar nuestros pecados, para seguir intercediendo por nosotros, para seguir intercediendo por nosotros, para que si pecamos, si caemos en pecado, tengamos esperanza, pero a la vez ser limpio de contaminación. Ser limpio de contaminación. Y ser limpio implica que mi pecado no persista, que mi pecado no persista, que siga creciendo en santidad, que siga entrando a el lugar santísimo a través de Yeshua para acercarme a mi Padre Celestial. Eso es lo que está hablando el libro de Hebreos. Nos asegura la salvación. El sacerdocio de Yeshua, que es imperecedero, que es perfecto para siempre, que no cambia, que es según el orden de Melquisedec, nos garantiza salvación eterna. Y hermano, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Si usted no ha entendido eso, esta noche es su noche para que usted entienda qué fue, para que usted entienda qué fue lo que Yahweh hizo por usted.
cuál fue el precio que se pagó, cuál fue el gran juramento y la gran promesa que se aplica en su vida cuando usted cree. Entonces no tenemos algo sencillo, hermano. No podemos despreciar algo tan grande. No podemos menospreciar algo tan grande ni tomarlo a la ligera. Nos han dado un tremendo privilegio. Un tremendo privilegio, hermanos queridos. No hay manera de expresar lo que nosotros somos delante de Yahweh por lo que hizo Yeshua como sacerdotes. No hay manera de expresarlo. Pero continuemos. Aquí se refiere a la ley sacerdotal que fue sustituida por el sacerdocio de Yeshua, que es perfecto y para siempre. Entonces, hermanos, el contexto de estos capítulos que hemos estado estudiando habla de una sustitución, habla de un cambio en la ley. Ciertamente hay un cambio en la ley. Ciertamente hay un cambio. Y el cambio es de sacerdotes. El sacerdocio del Antiguo Testamento, del templo, del Levítico, de los levitas, cambió, vino Yeshua. Entonces a eso es que se refiere el apóstol que escribió Hebreo cuando dice que hubo un cambio en la ley, que quedó obsoleto ese pacto antiguo relacionado a el sacerdocio. Si no lo entiendo así, voy a contradecir toda la Biblia, porque el libro de Hebreo está hecho para que se entienda a cabalidad el nuevo pacto, para que se entienda el significado de la ley para nosotros en el nuevo pacto. Si no lo vemos así, no hay otra manera de poder entenderlo con más claridad. El libro de Hebreo es clave para esto. Entonces, seguimos, porque no hemos terminado todavía. El sumo sacerdote de un nuevo pacto habla, el libro de Hebreo 8, el sumo sacerdote de un nuevo pacto. Dice el verso 8, el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, escuche bien, el escritor de los Hebreos nos está llamando la atención. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano, el verdadero tabernáculo. A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si Yeshua estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Aquí el apóstol que está escribiendo está diciendo que hay un templo. Y ciertamente el templo estaba ahí todavía. Y dice que hay sacerdotes. Y dice que se ofrecen sacrificios, ofrendas por el pecado. Entonces, si Yeshua estuviese en la tierra, no sería sacerdote. No sería sacerdote. Pues aquí ya hay sacerdotes que presentan ofrendas en conformidad con la ley. O sea, como lo dice la ley, como mandaba la ley en la Torá, o como mandaba la Torá. El escritor de los Hebreos está explicando contundentemente, Yeshua es un sacerdocio diferente. Es un sacerdocio diferente. No es igual al sacerdocio levítico. Es diferente, pero es conforme a la ley que se decía cómo era que tenían que ser los sacerdotes. Por lo tanto, esa ley ya no tiene sentido. La ley sacerdotal ya no tendría sentido para el tema de la redención y del nuevo pacto.
no tendría sentido. El pacto viejo, entonces, queda desaparecido. El pacto viejo que desapareció. Este otro texto fuerte. El pacto viejo desaparece. Dice el verso 6. Pero el servicio sacerdotal que Yeshua ha recibido es superior al de ellos. Así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, pues, puesto que se basa en mejores promesas. Note aquí, y esta es la parte que debemos de explicarle con detenimiento, queridos hermanos. Esta es la parte que debemos explicarle con detenimiento. Cuando aquí habla de el pacto superior, está hablando del nuevo pacto. Pero cuando habla de el pacto antiguo, porque dice es superior al antiguo, y ahí es que viene la expresión antiguo pacto. Cuando habla del antiguo pacto, se está refiriendo a lo sacerdotal, lo sacrificial, no a la ley por completo. Automáticamente yo asocio esta palabra de antiguo pacto con toda la ley, entonces es que viene la interpretación de que la ley pasó. ¿Me entienden, hermanos? Automáticamente yo asocio esa palabra de pacto antiguo como inferior y que ya pasó. Entonces es que cuando lo asocio con toda la ley, entonces que entro a pensar de que la ley fue abolida por completo, no tomando en cuenta todo el contexto que ya hemos estudiado, de que aquí está hablando sencillamente de lo sacerdotal y lo sacrificial, puesto que se basa en mejores promesas el nuevo pacto. Y dice el verso 7, efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, vuelve y menciona otra vez la palabrita, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, o sea, ¿de qué pacto está hablando? Si ya usted cogió el hilo, no habría lugar para un segundo pacto. ¿Cuál es el primer pacto y cuál es el segundo pacto? Ya eso ustedes lo saben. Primer pacto, la ley. Segundo pacto, la gracia. Pero ¿se debe definir simplemente así? No. Dice, pero Dios, reprochándoles sus defectos, dijo, vienen días, dice el Señor, o sea, Yahweh, en que haré un nuevo pacto. Ok, aquí viene el segundo pacto. Con la casa de Israel y con la casa de Judá, con las 12 tribus. 10 tribus por un lado, 2 tribus por el otro. Un pacto con todos, las 12 tribus. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Entonces, ¿cuál es el nuevo pacto aquí? Hay que seguir leyendo para entender de qué trata el nuevo pacto y si el nuevo pacto invalida el antiguo, como se cree en cuanto a toda la ley. Vamos a ver. Verso 10. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñe a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo le perdonaré sus iniquidades, o sea, sus transgresiones a la ley, y nunca más me acordaré de sus pecados.
Entonces, al llamar, verso 13, al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior. Oiga bien, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Otra vez otro lío aquí. Otra vez otro lío. Porque aquí vuelve y me dice que ya ese asunto va a desaparecer, que es obsoleto. Que el pacto anterior queda obsoleto por el nuevo pacto. El pacto que se declaró obsoleto fue el sacerdotal. Vuelvo y se lo repito. El pacto que se declaró obsoleto fue el sacerdotal. No toda la ley, no el decálogo, porque ahí sí nos tragaríamos un cable bien grueso, sin agua, si decimos que el decálogo ya está obsoleto, porque entonces adulterio, fornicación, mentira, robo, no obedecer a los padres, tomar el nombre de Yahweh en vano, no obedecer el reposo y la idolatría ya está libre para desobedecerse porque ya el antiguo pacto quedó abolido. ¿Se da cuenta del crimen que se comete a las escrituras cuando lo interpretamos así? Cuando pensamos que ese versículo 3 está diciendo que ya lo viejo quedó obsoleto y que va a desaparecer, ¿se dan cuenta? Cuando en realidad ahí está hablando de un término técnico sacerdotal, de lo que se enseñaba a nivel sacerdotal, a nivel levítico, a nivel de los fariseos. Cuando habla de el nuevo pacto y antiguo pacto, está refiriéndose a los sacrificios y sacerdotes en todo el contexto del libro de Hebreo, estos capítulos que hemos estado estudiando hoy o que estamos estudiando hoy. Pero hay más. Cuando él dice que el nuevo pacto que él va a hacer con la casa de Israel es poner la ley en su mente y corazón, yo pregunto, ¿qué ley? ¿Qué ley? Yo sé que muchos de ustedes ya están claros con eso, pero para los amigos que están escuchando y que van a escuchar este estudio por las redes sociales, ¿qué ley es esa? Alguien me puede decir, no es la ley de Yeshua. Ah, lo que pasa es que ese texto que está mencionándose ahí fue la tarea que yo le puse la semana pasada que me investigaran y hubo un hermano que dijo cuál era el capítulo, precisamente el capítulo 8 de Hebreos. Pero eso está en Jeremías 31. Jeremías 31 está hablando de la ley y en Jeremías no se está hablando de otra ley, se está hablando de la misma ley de Moisés, la misma. Por lo tanto, la ley de Yeshua no es otra ley. Ah, pero hay un problema. Hay un problema. Y es que la ley de Yeshua es diferente a la ley de Moisés, dicen algunos, porque es la ley del amor. Es la ley del amor. O sea que la ley del amor está en el Nuevo Testamento y la ley del juicio, la ley de mandatos, rectitud y decreto está en el Antiguo. No es así. Hay un texto bíblico que sirve de base, hay varios, pero ese es el principal, sirve de base para entender que la ley tenía el ingrediente del amor también. Tenía el ingrediente del amor. Y en los mandamientos que vamos a estudiar hoy, vamos a reflejar lo que es el mandamiento del amor en el Antiguo Testamento, para los que piensan que la ley no habla del amor y que no enseña el amor. Es un error fatal, fatal que se ha enseñado y se ha interpretado en ese sentido. Levítico capítulo 19, versículo 18. Anótelo.
y búsquelo en su casa tranquilo para que usted vea que ahí habla del amor al prójimo como mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yeshua no añadió nada nuevo a la ley, solo que lo nuevo que él añadió fue que la dio a entender mejor, la vivió mejor. Eso fue lo nuevo. Él dijo, ámense como yo los he amado. Esa es la diferencia. Como yo los he amado, sin hacer distinción de personas, sin hacer distinción de religión, sin hacer distinción de clase, sin hacer distinción de color. Es amar y punto. Eso lo dice la ley, la Torá de Yahweh. Todo aquel que no ve la ley desde ese punto de vista también va a querer rechazar la ley siempre, porque no la entiende, no la está saboreando con el sabor de Yeshua como él nos las enseñó a vivir. El pacto se declaró obsoleto porque fue el pacto sacerdotal, o sea, lo que tenía que ver con los sacerdotes y sacrificios. Pero el nuevo pacto que es la ley de Yahweh en cuanto, porque aquí voy también, el nuevo pacto ahora en cuanto a la sangre de Yeshua. El nuevo pacto en cuanto a la sangre de Yeshua. Ahí se concentra el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque fue una sustitución, fue un cambio que dice la escritura ahí. Hubo un cambio de sacerdotes, hubo un cambio de sacrificios. Por lo tanto, aquí el nuevo pacto tiene que ver con la sangre de Yeshua. Pero hay un ingrediente ahí también. La escribiré. ¿Cómo se entiende eso? La escribiré en sus corazones y en su mente. ¿Cómo puede entenderse que Yeshua muriendo en la cruz se pueda escribir la ley en mi mente y corazón? Entonces significa que el nuevo pacto no solo fue meramente por la sangre nada más. El nuevo pacto implica también que yo tenía que empezar a recibir Torah a la manera de Yeshua, a la manera de interpretar de Yeshua, a la manera de vivir la Yeshua, no conforme a los ritos religiosos, no conforme a la enseñanza farisaica, no conforme al judaísmo ortodoxo, conforme a Yeshua el Mesías que me enseña a guardar la ley de forma más llana, simple y por amor, por obediencia, por agradecimiento, como siempre lo hemos dicho, hermano. Cuidado con estar en contra de la ley. Cuidado con querer rechazar los mandamientos. Cuidado con atercar contra la escritura porque estaría sencillamente en contra del nuevo pacto que hizo Yeshua, como lo declara aquí el libro de Hebreos capítulo 8. Sencillamente. Por lo tanto, Yeshua aquí promete que no se iba a acordar más de nuestros pecados, que ya iba a tenernos como su pueblo. Pero hay algo, hermano, que a mí me preocupa y mucho, mucho. Quiero que ustedes lo sepan. Me preocupa mucho en los creyentes. Si usted dice que quiere guardar los mandamientos, que está de acuerdo que la ley hay que obedecerla, que el nuevo pacto implica también que yo tengo que recibir la Torá en mi corazón. Si eso yo lo entiendo, ¿por qué continúo pecando? Y cuando digo continúo pecando, no me estoy refiriendo a que nosotros no pequemos. No, porque lamentablemente siempre el pecado va a estar al acecho. Lamentablemente. Pero me refiero a pecados recurrentes. A lo mismo de siempre, a lo mismo de siempre, a lo mismo de siempre. Pecar sin contemplación, sin remordimiento.
¿Cómo yo puedo decir que yo creo en el nuevo pacto si yo no estoy tomando en consideración mi vida de pecado para humillarme, arrepentirme y confesar al Señor mis pecados? El Señor nos está haciendo un llamado a un reconocimiento de nuestra conducta, de nuestra vida en cuanto a lo que tiene que ver con yo reconocer cuando yo estoy mal, cuando yo tengo faltas, cuando yo necesito arreglar cosas en mi vida. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo para que podamos entender el nuevo pacto. Porque no vale de nada que yo esté estudiando la Escritura y no esté tomando en cuenta un llamado tan grande como el que el Padre nos está haciendo a través de estas palabras. Abandonemos el pecado. No continuemos pecando deliberadamente. Aborrezcamos el pecado, la desobediencia. Aborrezcámosla. Porque fue algo muy grande que Yeshua hizo por nosotros. Y que a pesar de que Él está intercediendo por nosotros continuamente, para siempre, es intolerante que alguien del pueblo de Dios no quiera cambiar su actitud de pecado. Y repito, me estoy refiriendo a pecados recurrentes, que yo sé que necesito cambiar. Es tiempo de que nosotros nos acerquemos a nuestro Padre Celestial con confianza, al sumo sacerdote que intercede por nosotros, pedirle perdón por una obra tan maravillosa como la que él ha hecho, sabiendo que Él escribe la ley en nuestra mente y corazón. Él está escribiendo ahora mismo la ley en su mente y corazón. Él está escribiéndola. Por eso le puse al principio el video de los 10 mandamientos, para que la base sólida de la palabra se plasme en nosotros, quede marcada de forma indeleble y que nosotros podamos al tiro, identificar cuando estamos mal delante de la presencia de Yahweh. Hermanos queridos, mi corazón anhela ver un pueblo en santidad, obediente a la Torá. No de forma perfecta, porque lamentablemente nadie va a poder hacerlo de forma perfecta, pero por lo menos, corriendo la carrera, por lo menos haciendo el intento. Y si ese es el corazón nuestro y esa es la intención, Yahweh mismo se va a encargar de escribir esa ley en nuestra mente y corazón. Y veremos la gloria de Yahweh manifestada en nuestras vidas. Después de haber visto que los textos que se utilizan para decir que la ley finiquitó en todo el sentido de la palabra y que ya estamos en un nuevo pacto, no se refería a toda la ley, sino solamente a los sacerdotes y sacrificios, sustituidos por Yeshua y su sacrificio de una vez para siempre. Entonces, vamos a ver ahora los mandamientos que podemos aplicar en base a los mandamientos que estamos estudiando, que vamos ahora a partir del 82 en adelante. Vamos a ver. Mandamiento 82. No perjudicar en comprar o vender. Levítico 25:14. Dice, asimismo, si venden algo a su prójimo o compran algo de la mano de su prójimo, no se hagan mal uno a otro. No se hagan mal uno a otro. Aquí está hablando al pueblo de Dios, a nosotros, porque el impío, el
inconverso que no conoce Torah, no le importa eso y va a tratar de engañar como sea a su prójimo. Pero nosotros los creyentes tenemos Torah, estamos estudiando Torah y deberíamos observar este mandamiento. Yo quiero que usted me diga a mí, ¿es justo que tomemos en cuenta este mandamiento para obedecerlo? ¿Es justo? Porque si yo digo que la ley fue abolida, que quedó obsoleta, que quedó inútil, porque no servía, porque era imperfecta, entonces, ¿qué hacemos con este mandamiento aquí que me dice que yo debo de tratar bien a mi prójimo en cuanto a comprar y vender? ¿Qué le parece eso, queridos hermanos? No se hagan mal uno a otro. ¿Qué mandamiento se manifiesta aquí de lo que Yahshua enseñó? El amor. El amor, porque ciertamente el amor es el mandamiento más importante. Amar a Yahweh sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se manifiesta este mandamiento en la Torá, en la ley. O sea que este mandamiento no puede estar abolido. Yahweh reprenda al diablo. Porque si ese mandamiento fue abolido, entonces imagínense cómo nos trataríamos unos a otros con los negocios, comprando y vendiendo. Los que tienen colmado, hermano Luis, ¿qué pasaría ahí en ese caso? Que usted salió a comprar su provisión para el colmado y agarran y le dan en la madre con el precio, por alteración de precio. Entonces usted tiene que vender un chin más caro también porque usted lo compró más caro. Entonces la gente, los vecinos van a decir, pero el hermano Luis, la hermana Jenny, son unos abusadores porque ahora están vendiendo el producto más caro, pero que ellos no saben que fue que a ellos le dieron en la madre, ves comprando. Pero a quienes ellos le compraron no conocen de Torah. ¿Entienden el asunto? Si todos tuviéramos Torah, el que vende y el que compra se tratarían bien. Porque estoy seguro que si usted compró a 5, usted va a vender a 6 para ganarse algo. Pero no a 10. Compró a 5 para vender a 10. ¿Qué pasó ahí? Especulación. Eso es lo que hoy en día más existe. Ah, pero el que no le interesa Torah va a decir que ese mandamiento se abolió. ¿Para qué? Para seguir en su sinvergüenza y su abuso. Sí, para eso es que la gente no quiere la Torah, para seguir en su sinvergüenzada. Sí, así, hermano. Suena duro, suena feo, pero es la realidad. Es la realidad. Y por eso el Rey de Salvación nunca más va a dejar de enseñar Torah. Hasta que venga Yeshua, nosotros vamos a enseñar Torah para que entendamos cuál es la esencia de la ley y del amor que en ella aparece también. Y el compromiso que tenemos de obedecerla. Mandamiento 82 es ese, hermano. Pasamos al mandamiento número 83. No prestarle a tu hermano con intereses. Este mandamiento es medio agrio. Medio agrio. Mire lo que dice Levítico 25, 36 y 37. No tomes interés y usura de él, pero teme a tu Dios. Teme a tu Dios para que tu hermano viva contigo. O sea, para que haya una comunicación, una relación de hermano, cuidadito con ese tema. No le darás tu dinero a interés, ni tus víveres con ganancia. O sea, que dentro del pueblo de Dios, el mandamiento es, si usted le va a prestar dinero a un hermano, no le puede cobrar interés. Eso no lo dice el hermano Joel, no lo dice el pastor, lo dice la Torá. Y es un mandamiento que debería aplicarse. Yo sé que para muchas personas es bastante duro aplicar un mandamiento así, pero ese es un mandamiento que habla sencillamente de una consideración al hermano, a tu hermano.
porque aquí este mandamiento se aplica para los hermanos. Ojo, para los hermanos. Porque, ¿qué podemos decir entonces de los que tienen bancos y de los que tienen financiera? ¿Qué podemos decir? Bueno, eso tiene una especificación. Las personas que tienen bancos y tienen financiera, que ese es un negocio, hay mandamientos para ellos también. Por eso es importante conocer la Torá. Porque entonces si yo no conozco la Torá y me da con poner una financiera o un banco, entonces voy a tener problemas si yo no sé cómo funciona la Torá en cuanto a ese tema. Entonces es muy importante tener ese conocimiento. Mandamiento 84. Prestarle a una persona pobre. Prestarle a una persona pobre. Éxodo 22:25 dice, si presta dinero a mi pueblo, a los pobres entre ustedes, no serás usurero con él, no le cobrarás interés. O sea, aquí está hablando un mandamiento de si alguien te pide prestado, no se lo niegue. No enseñó eso Yeshua, hermanos. Usted no lo ha leído eso. Si alguien te pide prestado, no se lo niegue. Pero también dice, pero no se lo cobres. Un lío ese. ¿Cómo le entro yo a eso ahora? Dígame. Me pide prestado. Se lo presto, pero no lo puedo cobrar. Ay, papá. Qué lío. Algunos hermanos dirán, ah, por eso yo no presto. Por el mandamiento dice que sí, que tiene que prestar si te piden prestado. Si tiene, claro está. Y si tú sabes que ese hermanito no te va a enganchar y hacerte una mala jugada, tiene el derecho de decir que no, claro está. Pero si hay una necesidad, porque ahí dice al pobre, oiga bien, al pobre, a la persona que tenga una necesidad y usted la sabe, y usted cerró su mano contra él, en contra de él, para no darle lo que él está pidiendo prestado, está en desobediencia a la Torá. Está en desobediencia a la Torá. Pero el hermano que guarda Torá también va a pagar, porque la Torá también manda a pagar, a ser responsable. Manda que nosotros cumplamos con nuestros compromisos. Entonces, va a ser un asunto de parte y parte. El que presta va a prestar conforme porque sabe que su hermano se lo va a devolver. Eso es maravilloso. Si el pueblo de Yahweh tuviera Torah en su totalidad, fue otro gallo cantaría, hermanos. Eso manifiesta también el amor de Yahweh en la Torah. Mandamiento 85. No exigir una promesa de pago de un deudor por la fuerza. Ahí, como le puse ese muñequito, que lo agarran y lo sacuden con la cabeza para abajo y los pies para arriba y le sacan el último centavo a la fuerza. A eso le llaman pago compulsivo. Hay algunas instituciones que le encanta eso. No han tenido misericordia en la pandemia, hermano. Eso es increíble. Hay gente perdiendo casa, perdiendo vehículos, como no hay cosa, sabiendo que la gente no tiene trabajo, sabiendo que la gente no está encontrando ni para comer. Le mete impresión que la gente, muchos incluso se han quitado la vida, porque a la gente lo que le interesa es su cuarto, como que sin su dinero no pueden vivir. Entonces, la Torá no nos enseña así. Dice ahí en Deuteronomio 24, 10 y 11. Cuando prestes cualquier cosa a tu prójimo, no entrarás en su casa para tomar su prenda, o sea, es decir, la garantía. Tú te quedarás afuera y el hombre a quien hiciste el préstamo te traerá la prenda. O sea, es como decir, espera a que él resuelva. Déjalo tranquilo, no te mete en su casa a la fuerza. Eso es como decir, la ley que usted firmó dice que yo me puedo meter en su casa. Y esa ley intencional con el fin de hacer daño
en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, los creyentes? Que nosotros, conociendo la Torá, vamos a comenzar a aplicar de forma adecuada este mandamiento. Y si un día llegáramos a tener una empresa, a tener grandes negocios, vamos a ver cómo tratar al prójimo. Vamos a ver cómo actuar en situaciones que se presentan en la vida de una persona. Porque cualquier persona puede pasar por un momento de precariedad, un momento de escasez, de crisis fuerte como la que hoy se está viviendo. Y si nadie está consciente de lo que es la Torá, de lo que significa la Torá, hermano, sálvese quien pueda, porque lamentablemente el ser humano no tendría compasión. Mandamiento 86. No cometer fraude en las medidas. Levítico 19:35 dice, no haréis injusticia en los juicios, ni en las medidas de peso, ni de capacidad. Eso tiene que ver con asuntos de balanza, de peso, de medidas, etcétera. Y también en cuanto a juicio, no cometer fraude, no haréis injusticia, dice ahí. Tenemos que actuar en justicia, tenemos que hacer la cosa clara, especialmente si yo tengo una empresa, si yo tengo un negocio, yo tengo que tratar de hacer las cosas lo más transparente posible. Entonces, de todo lo que nosotros aprendemos de estos temas, nos forma, hermanos, nos da formación, nos convierte en mejores personas, serios, prudentes, justos. Y aunque el Nuevo Testamento nos enseña esa palabra, el Nuevo Testamento nos dice que debemos ser justos, que debemos ser amables, que debemos ser compasivos, etcétera. Pero cuando lo vemos en la Torá, lo vemos más amplio, porque aquí están mandamientos específicos y con detalle. Por eso, el que no estudia la Torá y se agarra solamente de estudiar el Nuevo Testamento, queda incompleto. Queda incompleto. No estoy diciendo que el Nuevo Testamento no se puede estudiar solo. Lo que estoy diciendo es que si usted lo estudia, no se olvide de ir al Antiguo Testamento, a la Torá, al Tanaj, para que pueda entender mejor lo que la Escritura enseña en todos estos temas. Y mandamiento 87. Asegurarse de las pesas y las balanzas sean correctas. Un mandamiento que está asociado con el anterior, que dice, tendréis balanzas justas, no como hacen en algunos sitios donde arreglan los pesos, arreglan las máquinas de gasolina, arreglan las máquinas de cobro. Como todo ahora es modernizado, uno no sabe en dónde le están cogiendo a uno. Que dice, tendréis balanzas justas, pesas justas, un efa justo, un injusto. Yo soy Yahweh vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto. Miren cómo él termina ese versículo. Yo soy Yahweh. O sea, soy yo que te lo estoy diciendo, no hay más nadie. Soy yo, tu Dios. Te saqué del mundo, te saqué de la esclavitud, que se supone que ahora tú debes vivir en libertad y en santidad y con una mejor manera de pensar. Yo soy Yahweh que hizo eso por ti. Por lo tanto, cuidadito con el tema de las medidas. Aquí, para los que no entienden lo que es un efa y un hin, le tengo una pequeña descripción. Dice, era una unidad básica e igual al bato en volumen, equivalía a unos 22 litros. Unos 22 litros. El nombre designa tanto el instrumento de medir, o sea, la vasija, le llamaba así, como la propia medida, o sea, un efa. Entonces, tenemos también lo que era el hin. El hin era la unidad principal de medir líquidos y sustancias secas en el Imperio Romano.
el peso de agua para llenar el ánfora era aproximadamente igual a un talento griego, una antigua unidad de peso, o sea, 4 litros de líquido. Ese era el in. Y por eso se usaba esas medidas de forma que pudiera tener una medida exacta o aproximada para no alterar las cosas. Entonces, hermanos queridos, estos mandamientos que hemos estudiado hoy, yo quiero que usted me responda. ¿Son justos? ¿Se deberían aplicar? ¿Podríamos nosotros decir que pertenecen al Antiguo Testamento, por lo tanto no debemos aplicarlo ni estudiarlo? ¿Qué ustedes dicen? ¿Cuál es su opinión en cuanto a eso? Porque ya acabamos. Hasta aquí llegó el estudio de hoy. Porque en la próxima semana continuaremos estudiando, haciendo exégesis del libro de Hebreo, porque todavía hay más, para que entendamos mejor la Torá y sigamos estudiando los mandamientos aplicables. Así que, gracias al Padre Celestial por su bendición en este día. Y recuerden, vamos nosotros a estar confiados, plenamente convencidos de lo que hizo Yahshua por nosotros, y que eso nos motive a nosotros a ser fiel, obedecer los mandamientos, apartarnos del pecado y la maldad que nos va a destruir. No se aparta del pecado, va a tener serias consecuencias. Y yo se lo digo, serias consecuencias, tarde o temprano, tarde o temprano. Yahweh le bendiga, Yahweh le guarde. Para los hermanos que tienen sus preguntas, tenemos unos minutos. Gracias a todos los que están conectados. Será hasta la próxima. Mil bendiciones y shalom a todos.